nos toca arrancar esta recta final del Congreso. Yo no sé para ustedes, para mí es un auténtico lujo poder conducir un diálogo con dos personas de la experiencia de quienes tienen ustedes delante, para hablar además de temas que probablemente habíamos olvidado durante muchos años y que de repente se han convertido en máxima actualidad. Eso que hemos llamado siempre temas internacionales, geoestrategia, geopolítica, de repente han vuelto a ser noticia de primera plana y diaria. Yo no les voy a leer el currículum completo de los dos participantes en este diálogo porque ustedes merecen llegar a casa a cenar a una hora razonable. Entonces, voy a permitirme el lujo de dedicarme solo a las highlights y leerles un currículum muy sintético. Ana Palacio es licenciada en Sociología, Ciencias Políticas y Derecho. Ha sido ministra de Asuntos Exteriores de España. Fue también parlamentaria en el Parlamento Europeo. También diputada en el Congreso de los Diputados. Ha sido vicepresidenta del Banco Mundial y en la actualidad compatibiliza sus actividades en algún consejo de administración, por ejemplo en Agas, que en estos momentos también está de máxima actualidad, o en la firma que ella llegó a colaboró en la fundación de Palacio y Asociados. Javier Solana es físico de formación, ha sido ministro de Cultura, portavoz del Gobierno, ministro de Educación y Ciencia y de Asuntos Exteriores, ha sido secretario general de la OTAN y alto representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. Como les decía, un auténtico lujazo. Y por empezar por algo sencillo, y aunque ya sé que lo de las bolas de cristal está sobrevalorado y además fallan siempre y no funcionan nunca, yo les voy a pedir un ejercicio de riesgo y que con la bola de cristal en la mano hagan una especie de apuesta o especulación de cuál y cómo es el final de la guerra de Ucrania. Javier, si te parece arrancar por ahí. Buenos días y muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Muchísimas gracias por la invitación para pasar un rato con ustedes, hablando sobre un tema que está en la mente de todos, en la preocupación de todos y que vamos a ver si poco a poco lo podemos ir resolviendo. Vamos a ver, las guerras normalmente acaban de dos maneras. O porque hay un ejército que derrota al otro, o porque hay un acuerdo para decidir que se acaba la guerra y se forma un armisticio o lo que sea. En este caso, yo creo que la finalización de la guerra va a ser más compleja. Es una guerra muy particular porque es una guerra entre dos países que formaron parte de una unidad superior, que es la Unión Soviética, y que al romperse la Unión Soviética pues se quedan separados. La relación entre Rusia y Ucrania es muy larga y es muy importante. Ucrania fue un país importantísimo en la Unión Soviética. Yo no sé si ustedes se acordarán cuando el presidente Khrushchev, el segundo presidente después de Stalin, en Naciones Unidas se quitó un día el zapato y daba en el zapato con el pupitre y decía: nosotros somos capaces de hacer misiles más rápido de lo que ustedes hacen chorizos o longanizas, o no sé qué dijo, una frase muy poética, ¿no?
Bueno, bien, digo esto porque donde se hacían esos misiles no era en Moscú, esos misiles se hacían en Ucrania. Es decir, que Ucrania ha sido una parte muy importante de la Unión Soviética, tanto en la parte tecnológica como en la parte alimentaria, porque tenía, como saben muy bien, es un poco el granero de Europa. Para que entiendan un poco la importancia que tiene Ucrania para los rusos y la importancia que tiene en general para esa parte de Europa. El final yo no lo veo mañana. Yo creo y me temo que podemos entrar en una época de guerra menos violenta, digamos, durante la época del invierno, pero donde se va a hacer posiblemente, sobre todo para los rusos, van a aprovechar para tratar de organizarse mejor. Y para los ucranianos, pues también tratar de recuperar fuerzas y que luego tengamos en la primavera un momento más duro y para saber si se puede llegar al verano con las suficientes dolencias que llegue cada uno para que podamos llegar a una paz. Esta es la parte optimista. La parte pesimista, pues imagínense ustedes, ¿no? Una guerra mucho más larga y una guerra que tenga no solamente mucho muerto, sino mucho desastre de todo tipo, económico en general. Entonces, no le puedo dar ninguna, desde mi perspectiva, y la estoy siguiendo muy de cerca, el optimismo no está dentro de lo que yo diría en este momento. Yo creo que tenemos todavía que sufrir y ver sufrir durante una cierta temporada. Ana, ¿te atreves a hacer una apuesta? Bueno, a mí me encantaría, en primer lugar, aunque el tiempo aquí es un bien escaso, yo quiero dar las gracias a los auditores, con quienes además me uno en una aventura europea interesante cuando la directiva y el reglamento de auditoría. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí y desde luego estar en compañía de Javier Solana pues, y de nuestro moderador, Manu, también, pues es un placer. Vamos a ver. Lamentablemente no hay bola de cristal, lamentablemente. Entonces, yo, por completar lo que ha dicho Javier Solana, que suscribo al 100%, diría, bueno, esta guerra además, ¿qué guerra es? Esta guerra, yo creo que hay dos componentes que a mí por lo menos me han sorprendido. La primera es que es la reacción europea de unión, no solo gobiernos, sino también de respaldo popular. En un país como España que no tenemos ninguna tradición, en Polonia, pues entiende, en España es más complicado de entender. Sin embargo, la ha habido. Y nos tenemos que preguntar por qué. Yo creo que Ucrania es como un catalizador de tensiones, de procesos que estaban avanzando y luego espero que podamos hablar de alguno de ellos, que estaban en el ambiente. Y lo que yo creo que distingue a Ucrania para los europeos es que nosotros, Unión Europea, que hemos basado todo en el mercado, que hemos construido nuestras relaciones sobre el mercado, que somos postmodernos, postnacionales, de repente hemos descubierto que la ciudadanía se movía con unos impulsos, vamos a llamar las cosas por su nombre, unos impulsos de épica. Es decir, de alguna forma, muy al fondo hay algo que te recuerda o que te traslada a la canción de Rolando, al Cantar del Miocido o a Tristán y Isolda. Yo creo que ese aspecto es importante para pensar cómo va a evolucionar. Yo creo, en parte, evolucionará en función de esa unión. Creo que eso es importante, que traslado también a Estados Unidos. Por supuesto, teniendo en cuenta que quienes están muriendo son los ucranianos y que han demostrado tener un ejército, para mí también, la capacidad del ejército ucraniano
ha sido la segunda sorpresa. Pero de fondo, ¿qué es esta guerra? ¿Es solo una guerra territorial? No, esta guerra va mucho más allá y además aquí, vamos, citando directamente a Vladimir Putin, esta es una guerra que tiene como último objetivo desbancar un orden multilateral basado en reglas, un planteamiento de democracia liberal, y ese es el otro factor que yo creo que hay que tener en cuenta para ver cómo va evolucionando. Pero esto es por añadir algo, porque realmente el meollo de qué va a pasar o cómo puede pasar, pues es lo que ha dicho Javier Solana. Quiero llevar vuestra memoria unos meses atrás. Probablemente si hiciésemos ahora mismo un sondeo entre los presentes en esta sala y preguntásemos qué pensaba usted en febrero cuando se inicia la invasión de Ucrania, creo, voy a arriesgar que la mayoría hubiesen apostado por un final rápido de esa invasión, por una victoria aplastante de Rusia. Y probablemente uno de los elementos sorprendentes de este conflicto es precisamente lo dilatado en el tiempo que tenemos. Os quiero llevar al mes de febrero, en el momento que se produce la invasión. ¿Pensabais que podía ser algo rápido o pensabais que realmente Rusia se iba a enfangar en esta historia y íbamos a estar tantos meses en un conflicto como este? Javier. Yo estaba entre aquellos de los que se equivocaron. Yo el día 22 de febrero, desde 2 días antes, estaba en Múnich, estaba con la vicepresidenta del gobierno americano, con el canciller alemán, con unas cuantas personas que estábamos preparando qué es lo que podría pasar. Yo me encontraba entre aquellos que pensaban que no iba a haber el ataque, que aunque estaba ya desplegada las fuerzas, que no se atreverían al final de hacerlo, que se llegaría a algún tipo de acuerdo. Pero me equivoqué. Realmente a los 2 días empezaron las hostilidades de manera muy potentes. Y yo vi, yo estaba todavía en Múnich, me acuerdo muy bien que el canciller alemán, por quien yo tengo un gran respeto, creo que está haciendo las cosas muy bien, tenía el contrato para había un canal del gas que venía de Rusia por Ucrania, una parte y otra parte por Bielorrusia, y que se creía haber hecho otro 2, una especie de canal 2. El contrato del canal 2 lo rompió. Es decir, el canciller alemán estaba ya pensando que cualquier cosa que pasara, ese canal 2 no se iba a hacer. Lo cual fue una decisión muy valiente que tomó él desde el principio, pero yo, por contestar a tu pregunta, yo era de los que creía que no iba a pasar lo que está pasando. Yo he tratado mucho a los rusos, he tratado mucho a Putin y siempre pensé que al final habría un momento de reflexión que impidiera que la guerra se desarrollara a los niveles que se está desarrollando. Ana. Vamos a ver. La verdad es que Europa entera estaba en esa posición. Quiero decir que el día 23 de febrero, incluso el 22, el embajador americano se reúne con sus pares en Kiev, con sus pares europeos en Kiev, y les dice: el ataque es inminente. Y los americanos llevaban tiempo diciendo que esto iba a suceder. Los europeos no nos lo creímos. Yo he de decir que en eso difiero un poco. Yo no he tenido tanta relación, seguro, como ha tenido Javier Solana con Putin, pero por una razón. Yo creo que en esta aventura Putin va a vida o muerte. Entonces, cuando vas a vida o muerte, tomas decisiones
que no entran en los parámetros normales de razonamiento, porque los parámetros normales de razonamiento son los que ha dicho Javier Solana. Por otra parte, yo francamente estaba en Washington y a mí me convenció lo que decían los americanos. Quiero decir que los americanos tenían muy buena información. Los europeos veníamos de la experiencia terrible que fue la salida de Kabul, cómo salen los americanos de Afganistán, que yo creo que ha sido el momento más bajo desde el punto de vista sobre todo de percepción mundial de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, personalmente a mí me convenció por esas dos razones, pero no tiene importancia. Lo que es importante es que en Europa la idea que prevalecía era esa de que Putin no lo haría, y que no lo haría por una razón que queda apuntada en lo que ha dicho Javier Solana de los dos gasoductos directos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que tenían los alemanes con los rusos. Primera cosa, esa capacidad era realmente redundante, o sea, estaban recibiendo a través de gasoductos, pero que pasaban por Polonia, por Ucrania, y lo que era una forma de tener el gas directamente. Con una filosofía, que es una filosofía que podemos remontar a Willy Brandt, que es la filosofía de la Ostpolitik, que es Durcher zur Wandel, es decir, las relaciones crean, esa idea de que el comercio crea relaciones y que las relaciones crean paz o crean estabilidad. Y eso evidentemente ha saltado en pedazos, y ha saltado en pedazos porque ha saltado en pedazos la idea que teníamos del mercado. Pero esa es otra, la idea de que hoy, y forma parte de esta composición, prima la seguridad sobre los puros intereses de mercado, que son los que hacen que Alemania se haga adicta al gas ruso, dependa de esa manera del gas ruso, y que la industria intensiva alemana se base en eso. Pero un matiz solo. Yo tengo mucho respeto por el canciller alemán, pero vamos a ver, primero lo que hace es parar el Nord Stream 2. Nord Stream 2 que se lanza después de la invasión de Crimea, o sea, después de la anexión unilateral, vamos a decirlo en términos jurídicamente precisos, anexión unilateral por Rusia de Crimea y de la entrada en la zona del Donbass, es decir, en 2014. Y se sigue adelante con una idea de que no, esto es un tema comercial, esto no tiene nada político, esto es puramente comercial. Y un gran amigo común, que es el embajador Ischinger, en una mesa redonda conmigo, llegó a decir en el mes de abril, ¿cómo podíamos nosotros pensar que Rusia iba a ser un suministrador poco fiable? Bueno, todo esto forma parte de esta mutación y de hacernos a esta nueva realidad. Vuelvo al principio de la pregunta. Personalmente a mí me convenció la información americana, y me convenció la información americana porque yo creo que en estos momentos aquí por parte rusa no hay un razonamiento racional, vamos a decir, o un clásico, razonamiento racional clásico. Una de las cosas que probablemente han cambiado en los últimos meses es que hemos vuelto a hablar de cosas de las que hacía mucho tiempo que no hablábamos, de conflictos bélicos, de bloques. ¿Creéis que los ciudadanos europeos han vuelto a tomar conciencia de la trascendencia de la defensa, de lo importante que es la industria militar? Vosotros que habéis estado en gobiernos y que sabéis que esto de repartirse el gasto público tiene sus complicaciones, ¿creéis que los ciudadanos admiten ahora bien que los gobiernos incrementen su gasto militar? Pero evidentemente cuando uno ve que la guerra llega a sus fronteras, tiene que pensar de otra manera que cuando pensaba que jamás la guerra iba a llegar a sus fronteras. No se olviden ustedes que la Unión Europea nace para que nunca vuelva a haber guerra en el territorio europeo. Por lo tanto, no estábamos preparados, ni nuestros padres ni nosotros,
para que hubiera una guerra en suelo europeo. Y evidentemente tendremos que hacer un esfuerzo para prepararnos un poco más. Yo no creo que haya que empezar a convertirnos en los países europeos en grandes países con grandes fuerzas armadas, etcétera, etcétera. La Unión Europea no nació para la guerra, nació para la paz. Y por lo tanto eso siempre lo tenemos que llevar con nosotros. Y sí que es verdad que tenemos que tener algunos instrumentos mayores, mejores, para defendernos en caso de agresión. Pero tenemos que seguir pensando que la vida que venga detrás de esta guerra no van a ser conflictos permanentes tampoco. Es decir, no nos debemos estar empezando a pensar que debemos que armarnos hasta los dientes todos los países europeos. Yo creo que no. Yo no creo que eso sería una manera sabia de enfrentarse con el problema. Pero sí es verdad que tenemos que tener una mayor capacidad de defensa. La capacidad de defensa es muy difícil porque requiere una tecnología muy sofisticada y porque hay muy poca gente a quien se le pueden comprar armas. Los países que vendían armas pues son Estados Unidos, Rusia. China no vende armas. Básicamente Estados Unidos y Rusia son los dos grandes países que venden armas. No vamos a comprar armas a Rusia y tendremos que tener cuidado en no comprar todas nuestras armas a Estados Unidos, porque algún día a lo mejor tenemos que tener una cierta autonomía también de Estados Unidos. Por lo tanto, estamos en una situación complicada, es un tiempo nuevo donde, si miran ustedes las elecciones americanas de estos días, pues podía haber pasado que el presidente, que el candidato Trump hubiera subido. Hemos vivido ya una experiencia con el presidente Trump donde Europa y Estados Unidos no estaban de acuerdo en nada. Por lo tanto, no es impensable que un día tengamos también que tener un desacuerdo con los Estados Unidos. Por lo tanto, todo el tema del armamento, por ejemplo, es un tema muy delicado que hay que hacerlo muy bien europeamente. Y ahí es donde vamos a tener que ver si somos capaces de mantener esa europeidad que es necesaria en los tiempos de conflicto como el que estamos viviendo ahora. La solidaridad es total. No hay un solo país, bueno, quizá Hungría pueda tener alguna duda todavía, pero no hay ninguna duda de que hay una solidaridad muy fuerte europea en esta situación, en esta posición que tenemos, pero sí hay que pasar, cuando pasen estos tiempos, tendremos que pensar cómo nos armamos mejor, pero sin convertirnos en países militarizados, ¿no? Los países europeos crean la Unión Europea para no tener que luchar, porque creíamos en la paz, después de 2 guerras mundiales que empezaron como guerras civiles entre europeos. Eran guerras entre europeos. Por tanto, yo sí que en eso no me dejaría llevar por abrir las puertas al gasto militar, sino que hacerlo con moderación para los justos temas y momentos en que pudiera ser necesario, pero sin dejarme llevar a tener un ejército como el de los Estados Unidos o tener un ejército como el que tiene Rusia. Yo esas cosas no creo que tuvieran ningún sentido para Europa, pero sí es verdad que tendríamos que tener un poco de capacidad mayor. Y eso se hace, y lo voy a decir como muy claramente, se lo he dicho a los militares españoles muchas veces, se hace con una planificación militar no nacional, sino con una planificación militar lo más europea posible. Es decir, trabajar la planificación militar europeamente. Eso tendríamos capacidad de ahorrar y tendríamos capacidad, además, de ser más eficaces. Ana, déjame que te amplíe un poco el campo, además de pedirte tu opinión sobre esto. Yo te reconozco que me voy a ir
un poquito más preocupado de lo que he llegado a este coloquio tras tu afirmación de que la estrategia de Putin es a vida o muerte. Entonces, dicho esto, sí te quiero preguntar en tu opinión, si crees que llegado a un punto Putin sería capaz de utilizar un arma nuclear en este conflicto. Bueno, vamos a empezar. Yo estoy de acuerdo básicamente con lo que ha dicho Javier Solana y subrayaría un par de cuestiones. En primer lugar, respecto de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, además de esa posibilidad de que no estemos de acuerdo de fondo en algo, a ver, nosotros hemos bordeado, como España, una situación con Marruecos en donde esto podría haber surgido. ¿De qué manera? Pues porque Estados Unidos se guarda la posibilidad de controlar o de autorizar la utilización de cualquier elemento que tenga tecnología americana. Y eso es una de esas cosas que está implícita y que apoyan el que nosotros vayamos más allá, nosotros europeos. Entre tener un ejército como el de Estados Unidos y donde estamos hay mucho camino por recorrer, y yo estoy totalmente de acuerdo en que los ciudadanos europeos hoy se dan cuenta, precisamente por eso, porque habíamos pensado que la guerra era algo desterrado del territorio europeo y vemos que no, que está ahí, que hemos tenido una situación en Polonia, los bálticos conocen muy bien esto, los finlandeses lo mismo, etc. Con lo cual apoya el tener un planteamiento europeo. Vamos a ver, una de las cosas que salen siempre es que nosotros tenemos 170 y no sé cuántos tipos de sistemas armamentísticos. Tenemos 19 carros de combate distintos, o 20 fragatas o 17 aviones de combate, mientras que en Estados Unidos tiene pues 6, 4, 1 en los distintos ámbitos. Y los europeos normalmente tendremos a fragmentar, como muy bien ha dicho Javier, porque compramos local, aunque local quiero decir nacional. No hay esa planificación europea que Javier Solana ha llamado la atención de que es absolutamente necesaria. Pero a mí de esto lo que yo pongo sobre la mesa es que nos hartamos de hablar de la autonomía europea. Eso está sobre la mesa en cualquier debate, en cualquier discurso. Y es que lo que tenemos es que acortar la distancia entre las palabras y los hechos. Porque el gobierno alemán, que tanto defiende la autonomía europea, que la lleva el canciller a un discurso de estos que marcan un antes y un después, bueno, a la hora de comprar aviones, pues no va a ninguno aviones de combate, se compra F-35, esto es hace 2 semanas, y plantea un sistema, sí, esto es dato. Quiero decir, vuelvo a la idea de Javier Solana de que esto no se puede improvisar, hay que planificarlo en un nivel europeo, pero tenemos que empezar realmente a planificarlo si de verdad queremos darle contenido más allá del discurso a la soberanía europea. Y luego ha habido una reciente decisión de un sistema de cobertura contra misiles aérea, y ahí, de nuevo, Alemania deja fuera a Francia, que es el otro gran poder, en un sistema que recuerda por lo menos algo que discutieron entre los dos en el año 21, y la tecnología que se va a usar es americana, alemana y israelí. No digo que no sea, pero hacerlo con 17 miembros de la OTAN, entre los que no está Francia, pues parece que es un poco contradictorio con esa idea de tener una autonomía europea dentro de lo que es el conjunto OTAN. A ver, quiero que me respondas a lo del botón nuclear. Sí, vamos a ver. De nuevo, vamos a ver, yo hago votos de que eso no ocurra. Yo creo que ahí están jugando un papel, no los europeos precisamente, pero claramente por lo que por lo que entendemos todos
la propia China, la propia India, o sea, países de peso para Vladimir Putin, que le están diciendo que con eso no se juega. Pero recordemos que el planteamiento aquí es que esto sería un precedente, al margen de la gravedad en sí mismo, marcaría un precedente. Hasta ahora toda la labor ha sido que no se usen, que no se abran. Eso de alguna forma marcaría el precedente de que se han usado. Y recordemos uno de los últimos discursos de Putin donde dice, ¿pero qué me dicen ustedes de precedente? El precedente es Hiroshima y Nagasaki. Eso es en donde estamos. Yo, en fin, en esto no estoy en la cabeza, creo que es una situación, creo que en estos momentos no se plantea claramente, pero vamos a ir al futuro y vamos a ser positivos, constructivos, pero también sabiendo el terreno que pisamos o sabiendo las circunstancias que abundan en esta situación. Javier, porque tener un exsecretario general de la OTAN y preguntarle por botones nucleares es un lujo. Yo lo que quería darles una buena noticia. Hace 3 días o 4 días, no me acuerdo exactamente el momento que se firmó, el avión nuevo, digamos, de combate que la Unión Europea está fabricando, se ha firmado ya la puesta en marcha. Ese avión, que va a ser como una gran plataforma, va a ser un avión realmente muy sofisticado, tardará unos años en salir, pero estaba hecho básicamente por 3 países: Alemania, Francia y España. Ha costado mucho llegar a ese acuerdo, pero ya está firmado. En estos días se ha firmado la puesta en marcha ya de todo lo que quedaba por acordar. Por tanto, hay movimientos muy serios, compromisos muy serios ya de varios países para hacer lo más posible colegiadamente, no uno a uno, sino grupos de países, conseguir que haya un armamento que sea eficaz para todos y que sea más barato porque lo repartimos entre más de un país, ¿no? Eso es una buena noticia que quizá la propia guerra pues, ha incidido para que se tomara esta decisión más rápidamente de lo que cabía esperar. Es una buena noticia. Vamos a volver a la Guerra Fría, a la dialéctica de bloques. Habla un poquito más alto, me cuesta mucho escucharte. Te preguntaba si vamos a volver a la Guerra Fría, a la dialéctica de bloques, esto que ha dado grandes guiones de cine, además, en las últimas décadas. ¿Creéis que después de este conflicto vamos a estar décadas en Guerra Fría? Ana. Bueno, yo creo que Guerra Fría en ningún caso, o sea, no son las mismas circunstancias. El mundo ha cambiado. Durante la Guerra Fría no teníamos a China, no teníamos a la India. Yo creo que el gran reto ahora está en lo que yo llamo, porque a mí no me gusta eso del sur global, que además incluye a China y que metes amalgamas entidades que no son homogéneas, pero que yo llamo el no occidente excluidos los grandes. Creo que está ahí el reto. Y esto lo hemos visto en la evolución del voto de las resoluciones en la Asamblea General, también en el Consejo de Seguridad, pero en la Asamblea General de Naciones Unidas, cómo ahí hay un grupo muy importante, muy abultado de países que nos están diciendo, oiga, este asunto no va conmigo, no me concierne. En la Guerra Fría estaba el mundo partido por 2, o sea que estabas o a un lado o a otro. Esto es una situación muchísimo más compleja que, curiosamente, por volver a estas resoluciones, la resolución en la que, digamos que los que defendemos este orden internacional basado en reglas, que en mi opinión es lo que está detrás no soy la única, evidentemente, de lo que es la invasión de Ucrania por Rusia, la resolución que más votos ha recaudado ha sido la resolución sobre la integridad territorial. Integridad territorial es una de las piedras angulares de este sistema internacional multilateral salido de la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchos países africanos, latinoamericanos, que o no han entrado a votar o se han abstenido,
han participado y han votado a favor. Con lo cual, yo creo que aquí lo que hay es un reto de qué sistema internacional, no Guerra Fría, qué sistema internacional, y la palabra, no, eso está mal dicho, pero digamos que dentro eso se va a decidir por cómo evolucione la relación de estos países que yo llamo lo que es no Occidente, quitando a los grandes, que se sientan partícipes de ese orden que en estos momentos no se sienten. Y ahí tendríamos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber qué es lo básico. Y lo básico es, por ejemplo, integridad territorial. Y cuando vamos a lo básico, ahí tenemos mucha más parroquia. Javier, volveremos a los bloques y a la Guerra Fría. Vamos a ver, yo creo que a los bloques como lo hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no volveremos, por lo menos no de una manera tan clara como ahora. Yo creo que, como Ana ha dicho, lo que tenemos que ser conscientes los europeos y en general el mundo occidental es que ya no somos lo que éramos. El mundo ha cambiado mucho y ya no hay que optar entre Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China. Hay una situación mucho más compleja en la cual, sin duda, lo que los europeos tenemos que tener claro, y los americanos claro, es que juntos no somos la mayoría del mundo. Es decir, los dos países cuya suma tienen más ciudadanos que el resto del mundo, esos dos países no han votado, han votado o se han abstenido en esa votación. Lo cual quiere decir que tenemos que empezar a pensar seriamente que algo tenemos que hacer por nuestra parte también para acercarnos una vez más a unos países que creíamos que estaban con nosotros y que no lo están. Y pongo un ejemplo. Los países latinoamericanos no han condenado a Rusia. Se han abstenido. Los países latinoamericanos. Una parte muy importante de los países africanos, los del Magreb, por ejemplo, no han estado votando con el mundo occidental. O se han abstenido, o la novedad que ha sido más dramática, en dos votaciones de Naciones Unidas, casi 100 países no se han presentado a votar, no han querido votar. Quiere decir que no quieren elegir. Otros se han abstenido, pero más de los que se han abstenido no han votado. Marruecos no ha votado, por ejemplo, cosa que para nosotros es bastante sorprendente. Otro país, por ejemplo, que se esperaba que fuera a votar como occidental, que era India, pues ha votado como no occidental. Se ha abstenido. Por lo tanto, el mundo está cambiando mucho en las relaciones de fuerza. Y no se pueden ustedes olvidar de que ha existido Trump. Yo creo que todo esto, si no hubiera existido Trump, hubiera sido distinto. Pero Trump ha complicado muchísimo las cosas en el mundo y en Estados Unidos. Y por lo tanto, estamos todavía sin saber muy bien cuál es la posición que va a tener Estados Unidos. Piensen por un momento. Hoy sabemos ya quién manda en China. Manda Xi Jinping, que ha sido ratificado por un congreso extraordinario, el congreso más importante de la historia de China, probablemente. No sabemos muy bien qué va a pasar en Estados Unidos. Esta votación del midterm nos ha dado alguna indicación de por dónde pueden ir las cosas, que por lo menos no vamos a tener un Trump 2, un segundo mandato de Trump, pero puede pasar que tengamos una cosa intermedia. Y en Europa yo creo que también hemos tomado conciencia de que necesitamos trabajar mucho más conjuntamente y lo habíamos hecho
si me permiten volver un poco más hacia atrás, durante la pandemia Europa tomó unas decisiones extraordinarias, de una manera muy europeizante. Si no hubiera habido esta guerra, Europa estaría en este momento económicamente mucho mejor de lo que hubiera estado sin haber pasado por la pandemia. Es decir, que tenemos unos datos muy nuevos de todo. Es que, claro, es mirar hasta hace un año, es mirar muchas cosas a la vez, ¿no? Había Trump, había pandemias y ahora hay unos problemas energéticos extraordinarios, ¿no? Pero sí creo yo que no vamos a ir a una guerra fría en el sentido que entendíamos antes. ¿Por qué? Porque no hay colonización. La Guerra Fría fue también un momento de colonizaciones por países africanos y países de Asia. Todo eso está ya paralizado y está normalizado. Por lo tanto, una Guerra Fría es impensable en tanto que Guerra Fría como la conocimos. Una política donde haya dos potencias que sean las más importantes, yo creo que eso sí es posible. Pero va a depender el mundo de mañana, para todos nosotros, va a depender muy fundamentalmente de las relaciones entre China y Estados Unidos. Estados Unidos es un país que en este momento, estamos hablando, es un país que está desgajado, es un país que está casi roto, es un país donde hay dos bloques dentro del país. ¿Y qué les une a ellos? ¿Qué creen ustedes que les une? Lo único que les une es el desprecio y el miedo a China. Por lo tanto, la relación entre Estados Unidos y China va a ser una relación que puede ser muy tensa. Y eso es lo que deberíamos todos tratar de evitar, que esa tensión llegara a los extremos en que pudiera llegar si los Estados Unidos no salen de una manera más clara electoralmente en estas elecciones que ya han salido y en las elecciones de 2024. Las elecciones de 2024 en Estados Unidos son fundamentales. Dejadme que os lleve a otro sitio. Hasta aquí la guerra. ¿No? Me decía que dejadme que os lleve a otro sitio y que hasta aquí la guerra, y sí quería plantearos otras cuestiones completamente distintas. Hoy os voy a pedir, bueno, nos queda poquito más de 15 minutos, os voy a pedir mucha síntesis porque quiero plantearos 3 o 4 cosas completamente distintas. Y ya sé que lo que os voy a plantear pide casi lo contrario que la síntesis, pero ¿cuál es vuestra postura sobre eso que me atrevo a denominar la nueva posición de España en relación con Marruecos? Ana o Javier, el que queráis. Yo empiezo, no te preocupes. No, tampoco tengo. Vamos a ver. Vais a entrar los dos, seguro. La relación nosotros debemos tener una relación con Marruecos lo mejor posible. Con la misma manera que tendremos de tener una relación con Argelia lo mejor posible. Por razones distintas. En uno, porque tememos la dependencia energética de Argelia, pero también de Marruecos, porque hay uno de los caminos que viene de Argelia a Marruecos, Marruecos-España. El problema del cambio de posición de España con respecto a Marruecos, sobre todo con respecto a la República Saharaui, no tiene explicación si no se recuerdan ustedes la posición que tomó el presidente Trump, que es un poco el causante de todo esto. El presidente Trump quiso que todos los países árabes reconocieran a Israel. Y no solamente reconocieran a Israel, sino que establecieran relaciones diplomáticas con Israel. Y empezó por los países del Golfo, les preguntó: ¿usted qué haría, qué me pediría a mí para que usted reconozca, establece las relaciones diplomáticas con Israel? Se lo fue preguntando a todos y a todos. Y cuando llegó a Marruecos, le dijo a Marruecos: ¿y a usted qué es lo que quiere para que tenga relaciones normales con Israel? Y Marruecos vio aquí el cielo abierto y dijo: yo lo que quiero es que digan
que todo este problema del Sáhara no es un problema del Sáhara porque el Sáhara es marroquí. Y así lo aceptó el presidente Trump y así lo aceptaron los Estados Unidos. Y no lo han cambiado. El presidente Biden no ha cambiado esa posición. Por lo tanto, lo que Marruecos jugó muy bien sus cartas, pero rompe una situación de equilibrio general en esta región, porque hay una resolución de Naciones Unidas, hay un proceso que hay un negociador que está todavía tratando de saber. Pero eso es lo que nos ha cambiado las cosas de manera muy profunda. Y yo creo que yo creo que hemos reaccionado como españoles bastante bien, porque era una situación muy difícil la que teníamos. Y más cuando se metió por medio también la energía, con el tema de Argelia. Por tanto, yo creo que se ha hecho bien, que no somos los mayores responsables de que haya habido que tomar un cambio de posición, sino que ha habido ahí un empuje muy fuerte de los Estados Unidos, de Trump. Nosotros todavía tendríamos que tener y seguir teniendo unas relaciones con los americanos fuertes en esta zona del mar Mediterráneo, porque sería bueno que no tuviéramos que tener un conflicto con Marruecos nosotros. Y la mejor manera de no tener un conflicto con Marruecos nosotros es que otros sean los que digan que un conflicto en esta zona, en este mundo, en el mundo que estamos viviendo, en el año que estamos viviendo, en los años que estamos viviendo, sería un enorme disparate. Por lo tanto, yo creo que hay que juzgar esto con bastante inteligencia y bastante sensibilidad de ver por qué han cambiado estas cosas. Y así estamos. Pero como luego ha habido también una reacción por parte de Arabia Saudita, por ejemplo, que es uno de los países que pidió cosas, ¿no? Pero han visto ustedes que ha tenido una difícil relación entre el presidente Biden y el presidente de Arabia Saudita. Y ahora mismo, cuando Estados Unidos esperaba que en la OPEP, en donde se fijan los precios del petróleo, Arabia Saudita iba a apoyar una bajada de los precios del petróleo, es decir, iba a poner más petróleo en el mercado, resulta que con Rusia decide no poner más petróleo en el mercado y por lo tanto el precio sigue subiendo. Por lo tanto, las trampas que nos estamos haciendo todos en el solitario son inmensas. Y todas van en la mala dirección, porque no hay una coordinación suficiente en este momento. Las instituciones internacionales no están funcionando como debieran funcionar y en un momento en que tenemos una interdependencia tan grande en el mundo, si no hay algunas instituciones internacionales que funcionen mejor, vamos a estar en una situación bastante difícil. Y de ahí la consecuencia más dramática que tenemos que sacar, positiva, es que cuanto más Europa, mejor. Ana, quiero tu opinión sobre el tema de Marruecos. Vamos a ver. Yo básicamente estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javier Solana, con lo cual lo que voy a hacer es añadir algunos elementos. Es cierto que nuclear en la evolución de lo que ha sido la comunidad internacional respecto del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es hoy un territorio no autónomo sometido, es non-self-governing, no autogobernado y que forma parte de una lista de 16 territorios con una situación interesante, que es que en los informes anuales que se le pasan al secretario general, cada territorio de estos tiene su administrador. En el Sáhara Occidental hay un asterisco que remite a una nota a pie de página que da cuenta de cuando el embajador Piniés, creo recordar, 26 de febrero del 76, dice que España se retira como potencia administradora. Todo esto tiene una
una cuestión muy compleja detrás, que son los acuerdos de Madrid del 75. Todavía recordemos en qué situación estábamos en el 75 y recordemos la Marcha Verde. O sea que todo esto hay que ponerlo en contexto histórico y esto da no para una conferencia, para un debate larguísimo. Pero vamos a ver, es cierto que primero tenemos una situación que ha ido evolucionando en el tiempo. El Sáhara Occidental hoy ha pasado de estar bajo digamos, la dirección en Naciones Unidas de descolonización a pasar a ser un asunto de paz y seguridad que es tema del Consejo de Seguridad. Y lo que plantea el Consejo de Seguridad es que Marruecos y el Frente Polisario tienen que llegar a un acuerdo, y esto hay varias resoluciones desde 2006, cuando se sube, digamos, al Consejo de Seguridad. Con lo cual, pongamos las cosas en su contexto. Esto ya en el Consejo de Seguridad está planteado en unos términos que no son exactamente los de la carta del presidente Sánchez, porque lo que dicen esas resoluciones es que hay dos soluciones: una solución de referéndum de independencia y la solución que plantea Marruecos, que es una solución de autonomía. Bueno, entonces, esa es una parte. Yo creo que la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que para España es cierto que nuestras relaciones con con Argelia son fundamentales, pero no son tan complejas como las que son las relaciones de vecindad. Las relaciones de vecindad siempre son complejísimas y las de Marruecos, digamos que por las características de esa vecindad, más complejas todavía. Y eso es algo que cualquier ministro de Exteriores, y Javier Solana lo ha sido, y yo lo he sido, y lo he sido en una época bastante significativa, sabe que su primera preocupación en política exterior es Rabat. Preocupación en el sentido de ocupación, no de verlo con un sentimiento negativo, sino de ocuparse. Y esa es la segunda. La tercera cuestión que yo creo que hay que poner sobre la mesa es lo que significa el Sáhara Occidental desde el punto de vista marroquí. Y desde el punto de vista marroquí, como ha dicho muy bien Javier Solana, Marruecos, este rey, ha jugado muy bien sus cartas. Y es el sentido de su reinado. Su abuelo consiguió la independencia, su padre vertebró el país, y en el sentido de este reinado está el Sáhara Occidental. Y ahí hay que reconocer que Marruecos ha desplegado una política muy decidida y muy eficaz respecto de África. La vuelta, Marruecos no estaba en la Unión Africana y Marruecos ha vuelto a la Unión Africana, que por cierto sí está el SADC, la entidad, digamos, la entidad con características de representación institucional que promociona el Polisario, que es la República Saharaui, etcétera, de SADC, por las siglas en inglés. Y ahí hoy tenemos, yo no sé si son 14 o 18 consulados en Dakhla, en la antigua Villa Cisneros, lo cual quiere consulados. Estados Unidos no tiene abierto consulados. O sea, Biden no ha dado un paso más, ha dejado las cosas como estaban, se esperaba que diera un paso atrás, no lo ha dado. Pero son países africanos. Y yo creo que ese es el otro elemento que tenemos que tener en cuenta en el marco de lo que hemos dicho antes. Nosotros ya no dictamos, nosotros ya no decidimos. Este asunto es mucho más complejo. Y en este asunto, y termino por algo que ha dicho Javier Solana, que no puedo estar más de acuerdo, lo que tenemos es que fortalecer las instituciones multilaterales, en este caso el Consejo de Seguridad. Y no hay otra salida. Y luego llevar las cuestiones a su justa proporción. Quiero llevaros al otro lado del mundo, al otro lado del Atlántico. Los dos sois buenos conocedores de la sociedad norteamericana y de la política norteamericana. ¿Podéis explicarnos de una forma sintética cómo es posible que un país elija como presidente a alguien como Donald Trump e incluso
esté pensando ahora en que puede ser reelegido? Bueno, yo lo primero por decirte que yo creo que hoy el señor Trump difícilmente sería elegible. Hoy, el resultado que ha tenido en estas elecciones del medio mandato, yo creo que el presidente Biden lo ha hecho bastante bien, su gestión, y el señor Trump, o expresidente Trump, lo ha hecho muy mal. Fíjense ustedes que el mayor número de los que se han presentado al Congreso apoyados por Trump o siendo trumpistas ellos, casi todos han perdido. Casi todos han perdido. Es decir, que se han llevado, Trump se ha llevado una buena bofetada. Es verdad que el presidente Biden ha perdido el Congreso. Lógicamente, era esperable que eso pasara porque en todas las elecciones del medio recorrido, digamos, de midterm, el presidente que está en ejercicio pierde un poco de votos, ¿no? Pero lo interesante ahora es ver cómo se desarrolla la vida en Estados Unidos de aquí a las próximas elecciones. El presidente Trump tiene las manos más cogidas porque toda la iniciativa legislativa la tiene el Senado, la tiene el Congreso. Y en el Congreso es donde los republicanos han ganado 5 o 6 senadores de diferencia, diputados de diferencia. Por lo tanto, sí va a tener el presidente Trump, Dios mío, los cambio los dos, el presidente Biden va a tener las manos un poco más atadas. Pero sigue teniendo la mayoría en el Senado, que es la política internacional, la tiene más o menos controlada por la vía del Senado. Ahora, ¿cómo se produce el fenómeno Trump? Pues es muy difícil de explicar o muy simple. Difícil es cómo esa sociedad ha ido cambiando. Es una sociedad, yo he vivido 8 años en Estados Unidos, 7 años en Estados Unidos, durante la guerra del Vietnam, vi el asesinato del presidente Kennedy, vi el asesinato de su hermano, vi el asesinato de Martin Luther King. Es una sociedad muy dura, pero es una sociedad también que tiene unos problemas que no ha resuelto todavía. Tienen un problema todavía de norte-sur que no han resuelto, y ese norte y ese sur están cambiando porque algunos se sofistican más, algunos estados del sur, que lo que se están desofisticando algunos estados del norte. Han cambiado mucho las normas de voto dentro de los estados. Y por lo tanto es muy sorprendente, la sorpresa de Trump fue una sorpresa, por lo menos para nosotros. No sé para los americanos si lo fue tanto, pero a nosotros ni fue mucha. Y yo creo que no va a volver, pero realmente es un país que está enormemente dividido, y además tiene unas responsabilidades enormes porque Estados Unidos y China van a ser los dos grandes jugadores del tiempo que se nos abre delante de nosotros, ¿no? Por lo tanto, pues hay que tener unas buenas relaciones y, sobre todo, yo creo que para Europa tiene que saber muy bien cómo juega con China. Yo creo que las relaciones entre Europa y China van a ser muy importantes y las tenemos que ser hechas muy sofisticadamente. No se puede pensar que se puede hacer política global en el mundo sin tener en cuenta al país más grande del mundo, que es China. Yo creo que eso es una confusión, no se puede hacer así, no se debe hacer así. Hay que saber cómo tratar a China y hay que saber cómo decirle no a China en algunas cosas, pero hay que decirle cómo sí a China en otras cosas. Y aquí la gracia, la dificultad es la siguiente. ¿Cuánto podemos compartir? ¿Cuánto podemos negociar?
y cuánto vamos a refutar, ¿no? En qué tipo de problemas vamos a estar separados y en cuánto más tenemos que estar juntos. Es decir, negociar lo más posible y sabiendo que hay algunos extremos en los que no es posible la negociación, pero todo lo que pueda ser negociable, negociémoslo, porque yo creo que sería mucho mejor para el mundo en general. Y fíjense el problema, Javier, que tenemos en este momento. Javier, perdóname, se nos acaba el tiempo. Te pido que sintetices un poquito, porque se nos va a acabar el tiempo. Me callo. No. Iba a decir una cosa muy importante. No, acaba el razonamiento. La digo luego fuera de tiempo. No quisiera yo crear un trauma. Acaba el razonamiento. El tema más importante que tenemos es que los grandes problemas del mundo solo tienen solución por las buenas relaciones los unos con los otros. El cambio climático no tiene solución si estamos peleados con China o si estamos peleados con India. No tiene solución. Por lo tanto, lo que es muy importante es que sepamos distinguir en cómo podemos resolver los grandes problemas del mundo. Nos podemos pelear en algunos problemas, digamos, pequeños, pero los grandes problemas, las pandemias, el cambio climático, todas estas cosas, es necesario que haya una unidad suficiente entre los países del mundo. De lo contrario, no se pueden resolver los problemas. Son problemas globales, necesitan soluciones globales. Para eso necesitamos un número de países que estén en esa línea que sea global. No sé si, pero esto creo que para nosotros va a ser lo más importante. Bueno, ya nosotros, ustedes, yo no sé si lo viviré, pero ese va a ser la gran batalla de los siglos venideros. No lo ven ustedes, pero nosotros tenemos aquí un semáforo rojo que está bien a pitarnos ya, pero yo quiero saber la opinión de Ana Palacio sobre el fenómeno Trump. En síntesis, voy a empezar por China porque es verdad que ese es el gran reto. Y es el gran reto porque evidentemente que tenemos que negociar con China, pero sabiendo que no es una negociación como antes, porque China por primera vez nos plantea un sistema integral alternativo al sistema occidental, que es el que informa ese orden multilateral basado en reglas. Donde nosotros decimos individuo, China dice grupo. Donde nosotros libertad, seguridad. Y donde nosotros mercado, evidentemente estamos viendo, sobre todo ahora, después de la época más pragmática de Deng Xiaoping, ahora que el mercado pasa a un segundo plano. Todo eso convulsiona la situación. Si hablamos de cambio climático, en fin, tenemos un ejemplo reciente y yo lo estoy siguiendo por esta cuestión de energía, que ha salido muy poco, pero China, que es en estos momentos el mayor contaminador, China es responsable del 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero hoy. Y sigue creciendo frente a Europa, que somos el 7%, y vamos en disminución, lo cual es nuestra responsabilidad, y creo que esto es uno de los planteamientos de la Unión Europea en la que demostramos que somos un poder regulatorio que defendemos determinadas cuestiones y las defendemos. Nosotros somos por reglas y gracias a las reglas, ¿verdad? Que defendemos ese orden multilateral basado en el derecho. Pero sepamos que China tiene un planteamiento alternativo, entonces claro que tenemos que negociar, pero sabiendo que que China aceptará en la medida en que esto encaje en determinadas cuestiones. O sea que cuanto más fuertes seamos, cuanto más esos africanos y esos latinoamericanos, esa India, estén de acuerdo con nuestros planteamientos, pues mejor palanca tendremos de negociación con China. Y por supuesto Estados Unidos. Estados Unidos, importante. Trump. Y termino. Me estaba pareciendo que no me querías responder. ¿Cómo no voy a ver? Vamos a ver. En primer lugar, Trump ganó porque nadie se creyó que podía ganar. Y doy fe. El día que Trump, en el año, yo creo que era 2015, yo estaba en Estados Unidos, yo creo que estaba dando clases, esas clases que doy un semestre al año en Georgetown, hizo una declaración diciendo que estaba pensando presentarse. Y yo cenaba con un grupo de amigos, en fin, digamos que con responsabilidades,
demócratas y republicanos. Afortunadamente todavía hay, cada vez más disminuido, pero hay ese núcleo central, que no son ni los extremistas de un lado ni los extremistas de otro, sin que yo los quiera comparar. Y yo, estábamos hablando de relaciones transatlánticas, en un momento les digo, oye, ¿qué os parece esta declaración? Y, en fin, nada, quiere ganar audiencia en su programa, etcétera, etcétera. Les digo, bueno, es que a mí me parece que es una cosa que tendríais que seguirla. Para hacer la historia corta, repetimos esa comida cuando él era ya candidato y la repetimos cuando era contendiente ya directamente de Hillary Clinton. No pensaban que podía ganar. Entonces, ahora ganó por sorpresa. Por eso yo estoy segura, no soy americana, pero en fin, parecería que ahora ya están sobre aviso, en alerta, y que no será el candidato republicano. Y eso, desde el punto de vista multilateral, desde Europa, tenemos que ver que hay tres cuestiones que son fundamentales que Trump destrozó. Destrozó el prestigio, por supuesto, de la presidencia de los Estados Unidos de América, que es de nuevo, otra piedra angular de esa arquitectura que planteamos. Pero Trump presumía de impredecible. No hay nada peor que un líder como es Estados Unidos sea impredecible y un día se junte con Kim Jong-un y al día siguiente haga cualquier otra cosa y presuma de ello. En segundo lugar, no tenía al revés, era totalmente contrario a MAGA, Make America Great Again. Lo multilateral le producía un cierto desprecio. Ahí sí había desprecio. Yo creo que los americanos con China desprecio no tienen. Miedo es otra cosa, desprecio no, es probablemente una de las pocas cosas de detalle con las que no estaría de acuerdo. La segunda es esa idea de que Estados Unidos tiene que asumir su papel de liderazgo por estas cosas que hemos venido diciendo, por la importancia de la relación con China, que es un liderazgo que no tiene nada que ver con el liderazgo de la Guerra Fría ni con el liderazgo de los años 90, que es un liderazgo en este nuevo mundo, que es un liderazgo de aglutinar, de reunir, en fin, de escuchar, de componer. Y eso también era ajeno. Y la tercera cosa que me parece fundamental es que en todas nuestras relaciones personales y profesionales, a todos nosotros, las formas son fundamentales. Y eso que tenemos, digamos que tenemos otros parapetos y otros reequilibrios. En relaciones internacionales, Trump representa la encarnación del envilecimiento buscado. Eso que ha dicho Javier Solana, que nos insultaba, pero nos insultaba así sin ninguna razón ni motivo, nada más que porque era una de sus marcas de fábrica a las que estaba. Con lo cual, yo soy de las que veo estas elecciones midterm como el vaso más que medio lleno de potencial atlántico y, francamente, viendo lo que han sido los resultados, lo ha glosado Javier Solana, creo que en fin, nada se puede, porque lo que sabemos en estos momentos del Brexit a Trump, a cantidad de situaciones que no esperábamos y que nos sorprenden, la guerra de Ucrania, etcétera, hoy tenemos que contar con que lo imprevisible, lo imprevisto, forma parte de la imagen. O sea que lo que tenemos es que buscar capacidad de adaptación y capacidad de reacción. Dicho todo esto, yo no veo a Trump candidato, espero no ver a Trump candidato, hago votos por no ver a Trump candidato. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. No sé por qué has dicho lo de el líder impredecible. De líderes impredecibles vamos bien servidos. Sí, pero no son americanos. No son americanos. El ser americano lleva un plus. No tenemos más tiempo. A ver, yo no sé ustedes, pero es público y notorio que estas dos personas que han tenido ustedes delante han ostentado cargos de responsabilidad política, que han representado y representan, porque de la política uno no se descuelga en la vida, esa es la experiencia que yo tengo como periodista. Ellos han representado dos partidos políticos no precisamente bien avenidos, y menos aún en los últimos años, ¿verdad? Y sin embargo,
uno en actos como este renueva un poco la confianza en el país y en el futuro al observar que dos personas aparentemente en polos opuestos a la política española son capaces de mantener un discurso no solo educado, sino formado y sobre todo con muchos puntos de conexión. Parecería que pertenecen al mismo partido político, incluso diría yo como resumen. Muchas gracias a los dos, ha sido un auténtico placer y un lujo para todos teneros y desgraciadamente muy poco tiempo porque sois para exprimiros mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias.